Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer 5 animalitos. La jirafa, el león, el elefante, la cebra y el hipopótamo. Los hice de 11 centímetros. Vamos a comenzar por la cebra y acá esta es la parte del cuerpo. Todos los cuerpos son iguales en los animalitos, así que lo voy a explicar solo para la cebra. Pero va para para el león, para los demás. Bien, tenemos entonces, para la cebra lo primero que hacemos es recortar todos. En este caso yo, por ejemplo, lo marco al revés y lo recorto del revés porque queda como una superficie mejor para poder sombrear. Pero ustedes lo pueden marcar del derecho y cortarlo del derecho. Si lo hacen del revés como yo, se van a dar cuenta que el lápiz que utilicen para marcar no se va a notar. Ahí lo recorto y esa línea la dejo un espacio para poder pegar. Bien, lo importante ahora es sombrear esas partes y que se vayan secando. Para la parte de la pancita yo corté un rectángulo y le hice un semicírculo. Le colocamos la pistola y bueno, lo vamos a pegar ahí. Ahora vamos por la parte del sombreado. Yo utilizo lápices acuarelables, puede ser cualquier marca. Tomo un trozo de tela, lo mojo el lápiz acuarelable. Si utilizo este tipo de lápices, voy a poner solo una pequeña puntita sobre la superficie. Si es un lápiz común, le voy a colocar más fuerte. Y ahí en forma circular empiezo a sombrear. Bien, ahora vamos a continuar por la carita. Yo ya tengo sombreada la cara para poder trabajar. Recuerden que para poner la parte negra tiene que estar sí o sí seco. Ese semicírculo que yo tengo ahí, que es un molde. Fíjense cómo vamos a marcar la boca de todos los animalitos que hagamos para que nos quede perfecta. Bien, ahí lo que logramos es que la cara nos quede bien delineada y no se nos vaya por los costados. Ahora vamos a tomar un lápiz acuarelable rojo y vamos a hacerle los cachetitos, que lo vamos a hacer después de haber hecho la línea de la boca. Ahora con un permanente 711 negro le vamos a hacer los orificios del hocico. Le vamos a delinear con un 404, que es un permanente también, que yo utilizo distintas marcas porque no se consiguen mucho. Bueno, ahí le vamos a pegar el hocico, el morro en realidad. Con el 711 le vamos a hacer los ojitos y también las mechitas color negra. Ahí la voy manejando como me quede mejor. Doy vuelta a la carita. Bien, ahora vamos a proceder a pegar todo lo que sea el cuerpo. Recuerden, lo digo nuevamente, que el cuerpito es igual para todos los animalitos, por lo tanto solo lo voy a explicar una vez. Ahí le hago la parte de las pezuñas con el permanente negro 711 de Pelicán. Hago lo mismo con el extremo. Ahora voy a tomar el otro extremo, voy a hacer lo mismo. Ahí me olvidé de sombrear, así que bueno, en general primero se sombrea y luego después se hacen las patitas, pero como
ya estamos. Voy a hacer la patita y voy a sombrear después, que no es lo conveniente porque no se va a secar la parte de la pezuña y se va a desparramar por el trabajo. Pero ahí vamos a tener cuidado y vamos a proceder al pegado y terminado del cuerpito. Bien, ahí ya finalizamos con la cebra, pero le vamos a hacer las marcas como hicimos en la cara, con el permanente 711, y ustedes lo van armando de la forma en que les resulte más fácil hacer las marquitas. Yo a veces las doy vuelta porque me resulta más fácil trabajar de derecha a izquierda, pero bueno, ustedes lo manejan como les parezca. Bien, ahí terminamos la cebra, que hay que dejar secar, y vamos a ir a hacer esos laminitas, esos puntitos color blanco. Lo utilizo con el acrílico blanco, cualquier marca, el que ustedes tengan. Y como la cara son tan chiquititas, uso también un alfiler que tiene en la punta un redondelito como para que me sea más fácil. Ustedes lo pueden hacer con un palito de brochet, con una lapicera, pero como son trazos muy muy finitos, les recomiendo un alfiler. Bien, ahora lo vamos a hacer, les voy a explicar de los animalitos que siguen, solo la cara. Fíjense que yo ahí no tenía una goma Eva color naranja, que sería el uso correcto, así que tomé y marqué la melena con color amarillo, y lo que estoy haciendo es usando el lápiz acuarelable y voy a difumar y lo voy a pintar de naranja todo lo más que se pueda. Así que para ustedes es un tip que para cuando no tengan la goma de color pueden incluso pintarla con acuarelable. La parte del centro de la carita también ya la tengo recortada. Ahora voy a poner la nariz, que de eso no puse un molde porque es muy pequeñito y lo hago directamente con la tijera a ojo. Con el 404 le voy a marcar ahí en la orejita y le voy a poner directamente en la línea para formar su boca. Le coloco los ojos, muy parecido a lo que hice anteriormente con la cebra. Le marco las cejitas y un puntito a cada costado para que le dé más luminosidad. Y por último, estas que son de marca Sharper, que también son permanentes, relleno las orejitas. Bueno, finalmente le coloco también en la nariz un poquitito de iluminación, con una línea y un puntito en los ojitos, y hago las 3 pintitas en los cachetitos del león. Y ahí tendríamos terminado entonces la carita del león. Bien, ahora vamos por el elefante. Recuerden que los cuerpitos son iguales para todos. Tenemos ahí la cabeza, ahí tenemos la trompa que nos falta sombrear y las orejitas. Lo primero que vamos a hacer es sombrear la trompa, si no se nos va secando, para después hacerle una pequeña línea. Recuerden que mojamos un poquito del lápiz acuarelable. Y ahí ya podemos empezar a pegar la trompa. Y luego vamos a ir por las orejas. Ya tenemos esa oreja de la izquierda. Y ahora les voy a explicar en la oreja de la derecha, que la parte sí está sombreada, la línea pequeña que hago y lo relleno con el marcador color naranja, que en este caso es fosforescente, para que quede más que nada un poco completo.
Bueno, ahora completamos los ojitos. Le vamos a hacer unas marquitas internas a las orejas. Por último la trompa, para que quede un pequeño detalle. Y después lo que hacemos es volvemos a poner la iluminación con el acrílico blanco. Acá comenzamos con el hipopótamo, que en realidad es uno de los más fáciles porque llevan dos partes. Ahí hacemos los orificios del hocico, lo contorneamos, no le vamos a poner boquita, pero ustedes si quieren lo pueden hacer con el mismo molde. Le hacemos el detalle en las orejas, que después lo vamos a cubrir con el permanente naranja. Pegamos y hacemos lo mismo que completamos con las otras caritas. Sí, lo importante es que cómo van a pegar la carita con el cuerpo del hipopótamo. Bien, lo van a hacer desde los dientes, desde la parte de atrás de los dientes, un piquito y un piquito en cada diente, y ya con eso nos queda conectado con el cuerpito. Sí, y la parte del cuerpo en las patas, en lugar de hacerles las pezuñas a lo largo como hicimos con la cebra, lo vamos a hacer solamente con dos maneras, dos pintitas así del color negro 711. Bueno, con la jirafa tengo algunas partes cortadas y sombreadas. Vamos a volver a armarla ahí por si ya no se acuerdan. Un costado de la patita derecha, ahora vamos a pegar la izquierda. La parte inferior, yo lo que hice fueron redondelitos con la permanente 711 y lo pinté con lápices acuarelables marrones. Ustedes utilicen la creatividad, pueden hacerlo las pezuñas negras como el primer modelo que hicimos, como la cebra, o le pueden hacer onditas como están ahí en el modelo. Eso le dejo a creatividad de ustedes. Ahí vuelvo a hacer la boca, ¿sí? Acuérdense que de esta manera les va a salir todo perfectamente delineado. Le puedo poner un puntito con naranja si ustedes quieren. Contorneamos ahí los orificios del... Bueno, parecido a los otros modelos. Ahí en las antenas también le hago un orificio color naranja, como para que tenga un poquito de color, y algunas manchitas en la piel, que ustedes si no le quieren poner naranja pueden hacerlo con lápices acuarelables, pero hay que tener cuidado porque mancha mucho. Entonces, para las manchas yo utilizaría o esta permanente o algún lápiz común marrón, si no le quieren hacer en color naranja. Fíjense que ahí lo voy con la lapicera, obviamente permanente es mejor, pero como son un poquito elevadas de precio, por ahí prefieren utilizar un lápiz común. Bueno, y ahí vamos finalizando nuestro último animalito. Recuerde que son fáciles, que los pueden hacer, anímense. Cada vez que ustedes se ejerciten les va a salir mucho más fácil. Ahí estamos haciendo los cachetes color rojo. Recuerden que es circular y siempre los lápices acuarelables tienen que estar un poquito mojados. Le vamos a poner la iluminación para que el rostro quede un poquito más llamativo. Ustedes si no quieren lo pueden obviar. Y ahí ya estamos dando por finalizado nuestro último animalito.
Bienvenidos y háganlo.